Egidio Suárez, estudiante de cuarto semestre de Maestría Paz y Desarrollo. Hoy hablaremos de un tema específico: si el río Guaviare hablara, reparación colectiva del territorio. Pero antes de hablar del caso específico, contaremos la historia del departamento del Guaviare. El departamento del Guaviare se ha dividido en tres etapas fundamentales. La primera, que ocurrió entre 1900 y 1940, que fue la llegada de los primeros colonizadores buscando establecer una economía de bonanzas, como fueron la cauchería y las pieles y maderas exóticas en el territorio. La expansión de la economía del caucho y las pieles llevó que los ríos fueran claves para el transporte y fuese fuente energética o fuente fundamental económica para los primeros colonizadores. La segunda etapa fue la colonización, que vino armada entre 1948 y 1955. Esa tuvo dos momentos. La primera, que fue entre 1948 y 1953, y la segunda entre 1953 y 1955. Cada uno de estos momentos se caracterizó por la explosión y desplazamiento de familias fragmentadas y colonizadas en la marcha de los grupos al margen que se iban formando en el territorio pidiendo una economía ilícita, y eso llevó a que la gran parte de la situación del Meta entre Vistahermosa y Mesetas pues fueran llegando a estos territorios y se fueran conformando pobladores en los diferentes cascos donde hoy tenemos los municipios tanto de Calamar, El Retorno, Miraflores y hoy la capital. Y viene una última etapa que fue entre 1987, la colonización campesina. Esta fue dirigida específicamente, montada y establecida en el municipio de San José del Guaviare, pero ya se crea mucho más estructura con grupos y con economías ilegales, y ahí viene pues una bonanza muy fuerte, todo el tema de la coca y todo el tema de la marihuana, pero allí también empieza a ser una economía legal, que es donde se viene un tema de ganadería y un tema agrícola fundamental, como fue el tema del arroz, el maíz, que se fundamentó en el territorio. Ahora sí me quiero centrar específicamente por qué coloco el caso si el río Guaviare hablara. Si el río Guaviare hablara, nos contaría y nos diría todo el contexto de la violencia que pasó entre 1991 a la fecha, ¿sí? donde el río se bañó de sangre de manos criminales que llegaron al territorio ejerciendo el poder de las armas y desplazando a campesinos y habitantes que no eran del territorio, pero que venían a colonizar de una u otra manera, desplazados de otros territorios que quisieron llegar al territorio para formar historia. Esto conllevó a que hoy contáramos esta historia de la siguiente manera. Yo creo que las resistencias no violentas pues también empezaron a ser un parte fundamental. Casos específicos, tengo varios casos específicos, como es la zona del río Guayabero, donde los campesinos y campesinas han intentado poner su voz de protesta en contra de todo aquello que les causaba violencia al margen del conflicto que teníamos en el territorio, tanto como FARC, como SAUCE, como el mismo Estado colombiano. ¿Sí? Pero para no llegar muy lejos, también ese Estado colombiano ha sido permisivo, pero tan específicamente los gobiernos de turno que hemos tenido en el territorio. Esto primero alianzas que permitieron desplazamientos a los campesinos, pero que también permitieron que el río Guaviare no dejara constitución alguna a la violencia que se vivió, que muchas de esas personas víctimas del conflicto terminaron en el río Guaviare, y hoy sus familias las buscan porque no saben dónde están, pero que el río hoy las contiene dentro de sus aguas y piedras que conlleva a lo largo desde que nace el río hasta el Orinoco. Lo decía en anterior, yo creo que esas resistencias que hemos vivido de los campesinos del territorio han hecho que hoy otra margen conlleve a la vida, ¿sí? de la paz, pero que también conviven con ese horror que vivieron familias, ¿sí? que se destruyeron por la violencia, por el narcotráfico, pero también por la política. La historia nos dice que de la Constitución de 1901, cuando se formó el departamento y que vinieron los gobernantes por elección popular, empezaron a marcar historias fundamentales que dejaron
violencia, que dejaron desplazamientos, que dejaron que otras familias que ya estaban en el territorio se desplazaran a otros territorios a vivir la violencia, perdón, a vivir más que la violencia, vivir el flagelo de la guerra, pero lejos de su territorio, donde han construido, donde dejaron sus familias y donde hoy conllevan otras situaciones que emergen en necesidades y que empuñan esa acción de no generación de ingresos, pero que también conllevan a un tema de economías ilegales y que lleva también a un tema de pobreza extrema a las familias que hoy eran oriundas del departamento del Guaviare y que tuvieron que salir a sus territorios. Entonces por eso lo coloco en este contexto. Si el río Guaviare hablara, contaría la verdad, pero contaría la verdad de una manera que es real, no como la han podido notar en otros territorios de diferentes maneras, y que hoy sus familias podían conocer la verdad y alzar su voz frente a la reparación colectiva que se tiene que hacer en todo el territorio.